Bien amigos, ya estamos nuevamente con ustedes, esperando que estén bien de salud y continuamos con nuestros videos del Urin, Quechua, Heilhai y Achanamaito, un libro producido por el Ministerio de Educación donde hace una propuesta sobre la unificación del quechua chanca y el quechua collao. Bueno, en los dos videos anteriores ya hemos tratado algunas cositas, cómo está la población del quechua en el Perú, y el quechua actual en el Perú, ¿no? Cómo está distribuido, quechua norteña, central, amazónica, sureña, todo eso. Ahora vamos a tocar otro tema muy importante sobre las características del quechua sureño. Es decir, qué aspectos comunes hay entre el quechua chanca y el quechua collao. Yo que soy del Collao, yendo a Ayacucho, ¿podré entender a un ayacuchano, a un huancabelicano, a un nahuelino? Y si ellos vienen hacia el lado de Cusco, Arequipa, Moquegua, podrán también entendernos. Vamos a ver qué características comunes existe entre el quechua chanca y collao. Bueno, estamos frente a dos variantes, variante chanca y variante collao. ¿Qué dice el concepto? Esta gran variedad tiene características comunes en todos los niveles de la lengua, es decir, a nivel oral y escritura, como puede ser en la comunicación formal e informal de los hablantes. Interesante. Es decir, de que entre el chanca y el collao, si hablan, digamos, entre amigos, entre colegas, profesionales, a nivel oral, fácilmente van a poder entenderse. Y a nivel de escritura, aunque a nivel de escritura el Ministerio de Educación está proponiendo de que ahora se trabaje con 28 sonidos. Y bueno, todavía la variante chanca sigue manteniendo sus 18 sonidos, ¿no? Entonces en la escritura todavía nos falta trabajar, pero ya estamos en camino, ¿no? Entonces, a nivel oral, sí, bueno, pues, ¿quién no se ha dado un viaje a Ayacucho, un ayacuchano a Cusco? Y si se ponen a hablar en quechua, yo creo que fácilmente van a poder entenderse y dialogar, conversar, bueno, tantos temas, ¿no? ¿Sabes que la variedad collao presenta 10 consonantes, algo diferentes a la variedad chanca? Eso es lo que decían, ¿no? La variante chanca trabaja con los 18 sonidos, es decir, no hay sonidos aspiradas ni guturales o glotizadas, ¿no? Pero la propuesta del Ministerio de Educación es de que ahora se trabaje con 28 sonidos, 18 de los sonidos de chanca más 10 sonidos de la variante collao. O sea, ¿a qué me estoy refiriendo con los sonidos? A la yajala, al abecedario de quechua, ¿no? Entonces, en este caso ya estaríamos hablando del abecedario chanca y collao, que más adelante vamos a ver eh, dónde va a haber las diferencias en la pronunciación, el sonidito y también la escritura. Sin embargo, al momento de la comunicación oral existe un nivel alto de inteligibilidad, una palabrita difícil de pronunciar, mutua entre hablantes de ambas variedades. ¿Qué significa esa palabrita? A ver, inteligibilidad, que puede ser comprendido o entendido, que puede ser oído con nitidez y sin dificultad. Claro, yo tuve la oportunidad de hacer unos viajes por Ayacucho, Huancavelica, Andahuaylas. Bueno, en Andahuaylas he vivido un tiempo y la verdad es que cuando conversaba con alguien o escuchaba en un programa, etcétera, fácilmente lo entendía, no tenía ningún problema. Incluso en estos momentos yo escucho programas de quechua, ayacuchanos, huancavelicanos, andahuaylinos y normalmente entiendo, ¿no? No tengo ningún problema. Más bien ahora habría que hacer un trabajito de investigación si los de variante chanca, cuando escuchan programas radiales con el enfoque collao y, o leen, fácilmente lo entienden. Habría que consultar, hermano. Pero a nivel oral sí yo no tuve ningún problema. Vamos a ver, una de las características que se dan en común es en lo fonológico, ¿no? Del quechua sureño. Por ejemplo, la consonante retrofleja, C con un sombrerito, ¿no? Que
retrofleja significa, dice lingüísticamente, se aplica al sonido que se articula con la punta de la lengua elevada y vuelta hacia el paladar. A ver, en una práctica ustedes elevamos la lengua hacia el paladar, ahí se va a generar ese sonidito. Pero ¿qué significa esa C con el sombrerito? Que se simboliza en la escritura como TR. Pero el sonido fonético de esta letrita C con sombrerito, según que estuve consultando con algunos amigos que entienden mucho de este tema, los lingüísticos más que todo, o los que han estudiado lingüística, se refiere a un sonido parecido a una H, pero más suavecito. La H que conocemos en español, bueno, suena claro, pero en este caso una C con ese sombrerito que se va a representar como TR, va a sonar de repente más suavecito, como y se da, ¿no? Se da, eso retrofleja que la lengüita lo elevas al paladar y sale un sonidito ahí. A ver, practiquen con el concepto que tenemos ahí de retrofleja, ¿no? Entonces, retrofleja, dice que esto se da todavía, a ver, dice, aún se conserva en la variedad Siwas, Corongo de la región de Ancash, en la variedad Huanca y en algunas variedades del supralecto denominado Quechua Yaru. Y bueno, ahí está, esto lo podemos encontrar en el manual de escritura Quechua Central, Mineros 2021. Aún existe, seguramente hay personas que todavía hablan con este sonidito, parecido a la che, pero no como nosotros que hacemos sonar bien la che, ¿no? Pero ellos un poquito más suavecito, algo por ahí. Continuamos. Pruebo cambió por la consonante palatal africada, che, ahí está la C, pero con un sombrerito volteadito. Y esto, de acuerdo a lo que estuve consultando a mis amigos, significa ya la che como tal, suena, ¿no? Entonces, y se representa como che en la escritura, ahí lo tenemos. Entonces, por ejemplo, este sonido fonológico, claro, los siwas hablan un poquito suavecito, parecido a la che, y nosotros sí tajantemente hablamos. O sea, quiere decir que si nosotros vamos por allá, escuchamos ese sonido, alguna palabra que nosotros también conocemos, creo que fácilmente lo vamos a entender. Ahí viene el concepto, la teoría de que hay características comunes entre la variante chanca y collao. Vamos a ver el ejemplo. En quechua antiguo, no se olviden que la TR tenía un sonidito suave, como quechua antiguo, ¿no? Entonces, en este caso estaríamos diciendo chaki, chaki, algo por ahí. Y en el quechua sureño, ¿qué pasa? Ya se pronuncia chaki. ¿Y qué cosa quiere decir eso? Pie. Claro. En el collao decimos chaki también, para decir a pie. Y los chancas también dicen chaki. No hay ningún problema. Pero en el quechua antiguo no se decía como chaki, sino chaki, o sea, la lengua elevada hacia el paladar, como nos dijo el concepto, ¿no? Como acá. Retrofleja, ¿no? Se aplica al sonido que se articula con la punta de la lengua elevada y vuelta hacia el paladar, suavecito, ¿no? Entonces, shaki, ¿ya? Y se va a pronunciar en quechua sureño como tal, ya chaki. O sea, ha habido un cambio en el tiempo, ¿no? Que se refiere a pie. Continuamos. En el quechua antiguo, como tal, se escribe chaki, pero en el quechua sureño, igual chaki también. Pero ¿qué pasó aquí? Para el quechua collao, la palabra chaki, que se refiere a seco, pasó por un proceso de laringalización, quedando chaki, chaki, chaki. Ajá, o sea, ¿y qué es el significado? Seco, claro. Entonces, bueno, los de collao decimos chaki para referirnos a seco, pero jamás vamos a decir para referirnos a pie chaki, jamás, sino chaki, ¿no? Sin embargo, los de chanca para referirse a pie dicen chaki, pero para referirse a seco, chaki también. Pero habría que ver la contextualización que se da en el momento del habla, ¿no? Bueno amigos, por ahora eso es todo y ya en los próximos días estaremos subiendo más videos. Muchas gracias por la atención.